Comenzamos un nuevo mano a mano. Bueno, ayer se dio a conocer la encuesta CEP. Esto lo estuvimos tratando largamente en la jornada de ayer, pero siguen el análisis, las repercusiones y muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a cambiar con todo esto? ¿Habrá alguna movida de acuerdo a, por ejemplo, los presidenciables? Se lo preguntamos a esta hora al senador Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está? La introducción, ¿eh? Pero al La tiro, introducción. con pregunta al tiro. ¿Qué cree usted que va a pasar con los presidenciables? A ver, la encuesta C primero hay que leerla con cuidado, con calma, nunca apresurarse. De alguna manera esta encuesta son un termómetro. Creo que hay buenas noticias en la perspectiva de gobierno, básicamente que se va subiendo la percepción ciudadana. Me adelanto al tiro, lento, pero seguro, cosa que obviamente es una tendencia favorable. Hay muchos ministros bien evaluados, lo que siempre para un gobierno es importante. Ahora, respecto al tema presidencial, yo creo que marca dos elementos centrales. Primer elemento al interior de la concertación, entre comillas, que claramente no hay ninguna capacidad de renovar liderazgo. La única opción de la concertación es de alguna manera volver a quien fue presidenta. No hay capacidad de proyectar hacia adelante elementos distintos. Y en el lado de acá, por así decir, la coalición, yo creo que claramente se perfila, me parece bien Lawrence Goldberg como una alternativa importante, que obviamente todavía estamos, falta más de un año, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero siempre es bueno tener posicionados personas en buena forma. A ver, pero para tener clarito, porque sin rodeo, ¿qué se debe hacer? Porque muchos se preguntan, a ver, ¿será momento ya de... No, me imagino que es secreto, pero alguna luz. Porque el ministro Chadwick esta jornada ha dicho, a ver, nosotros ya hemos dicho, en el gobierno queremos que se queden lo máximo posible los ministros, haciendo su pega, obvio, pero la decisión la toman los partidos, es una decisión de la alianza. ¿Es algo que están discutiendo? Mira, primero que todo, yo quiero hacerme cargo cuando me dicen que... No, cuando yo digo que la buena evaluación, o sea, que Michelle Bachelet tenga 72% de aprobación ciudadana, el ministro Gómez, 62% de aprobación ciudadana, son datos importantes. Senador, y yo creo que eso es relevante. Vamos a usar todos los datos, pero contésteme por favor lo que le estoy preguntando. A ver, primero, obviamente una visión de los partidos, y eso tiene el ministro Chávez tiene razón. Si lo están estudiando ahora. Segundo, siempre se estudia. O sea, yo creo que que alguien me diga que aquí hay una regla de oro respecto de cómo funcionan los tiempos en la vida pública, eso se equivoca. Las cosas son, yo me acuerdo que, y esto puede ser interesante, lo decía Jaime Guzmán, que hace más de 20 años fue asesinado, que esto de alguna manera es como un partido de tenis, o sea, uno va contestando pelota conforme cómo se va dando el partido. Aquí no hay una regla de oro. Sí. Lo que yo pienso, de una perspectiva personal, a mí lo que me pasa es lo siguiente, yo pienso en el país, fíjate que este es un gobierno que dura 4 años, eso no era así antes, esto es uno de los errores más serios que a mi juicio se han cometido en el ámbito público, tener un periodo presidencial tan breve. Entonces, de la perspectiva del país, a mí me parece bueno que el tema presidencial se destape, entre comillas, el próximo año. ¿Por qué? Porque son 3 años donde uno puede gobernar, bueno, de la mejor manera posible, y el último año electoral. Si de alguna manera se adelanta el tema presidencial, cosa que es perfectamente legítimo, puede ser inevitable, no lo estoy diciendo. Obviamente la forma de el periodo de gobierno se acorta, porque de alguna manera hay unas tensiones electorales mayores. Entonces, si dependiera de mí, no hubiera otros elementos adicionales, yo creo que lo correcto es que el próximo año se pueda de alguna manera destapar, voy a insistir en la palabra, el tema presidencial. Ahora, estoy preguntando qué pasa con Lawrence Goldberg. ¿Hay que sacarlo antes de la municipal o pronto? Es que esas cosas son que se pueden discutir. Desde mi perspectiva, a mí me parece que nosotros necesitamos buenos ministros, el país necesita buenos ministros. Y yo creo que si alguien me hubiera dicho que el ministro lo hace mal, que alguien podría decirlo, bueno, yo creo que eso obviamente sería un elemento para considerar. Pero a mí todo el mundo me dice que el ministro lo hace bien. Y hay otros ministros, y el ministro Longueira lo hace bien, y el ministro Lamar lo hace bien. El tema es un tema de... Es que es re importante. Entonces, no es un tema de que sobren, sino que de alguna manera es un tema de cómo posicionarse políticamente hacia adelante. Esas cosas son de análisis permanente, son de análisis diario, no hay una regla única, se han buscado distintas fórmulas. A ver, ha pasado 1 año y medio. El ministro Goldberg... ¿1 año y medio de qué? Desde que el ministro está en la cartera de Obras Públicas. Un poco más de un año, ¿cierto? Un año y algo. Un año, un mes. Bueno, ok, pero es harto tiempo. Y a pesar de eso, lo planteaba esta tarde Manuel José Sandón, que ha sido bastante crítico, pero en una de las cosas que planteaba decía, mira, ha estado en el mejor ministerio y está en 9 puntos. Entonces, claro, uno piensa, queda un año nomás, queda un año para la presidencial, pero remontar
casi 40 puntos de diferencia. Pero es que pasa que no tiene nada que... Yo discrepo con una cosa pasando en esta y en muchas cosas. Yo creo que él se ha transformado en un crítico del gobierno, yo soy partidario del gobierno, lo que no obsta que uno pueda tratar de buscar mejoramiento, pero no todas las declaraciones en el mismo sentido. Ahora, yo a ello un punto... no lo escuchó. Veamos lo que dijo. Hoy día lo que marca esa encuesta es que una señora que está en otro lugar sin hablar nada tiene 50% de los votos. Y no es techo, como dicen, porque hay 40 y tantos por ciento que no están definidos. Por lo tanto, eso no es techo. O sea, esta señora hoy día, el domingo, gana en primera vuelta, cosa que no había pasado nunca. No es verdad. Y eso es grave. Y eso es lo que tenemos que ver, que no pase. Y para que no pase, hay que ver por qué nuestros candidatos no han crecido. Si esa es la firme. ¿Le encuentra algo de razón o no? No encuentro nada de razón y todo alcanzar algo con Santo Nocasa que sí le encuentro razón. O sea, yo creo que, a ver, la política tiene cierta regla, y una de las reglas es que nadie tiene, y lo dijo Churchill hace 50 años atrás, una semana es demasiado tiempo en política. Y como no quiero no hacerme cargo de la pregunta correcta, a mí me tocó trabajar muy cercanamente con la candidatura de Joaquín Lavín, hace 10 años atrás, la del 99. Yo te quiero decir que en esa época, Joaquín Lavín marcaba mucho menos que Lawrence Goldborn, y el presidente Ricardo Lagos, que fue presidente, mucho más que el presidente Bachelet. Había una brecha enorme, un año, 3 meses antes de la elección. Lo que pasa es que una cosa es la percepción que uno pueda tener en un momento determinado. Otra distinta, yo puedo tener una buena percepción de mucha gente a cual nunca votaría. Porque, obviamente, yo no soy alguien odioso, no ando peleando toda la vida. Hay gente que valoro, que piensa distinto, pero nunca votaría por ello, porque creo que hay un concepto diferente en materia social. Entonces, busquemos el mismo ejemplo, cuando de alguna manera se vaya a la cancha electoral, creo que ahí es lo que uno va a votar es por proyectos de futuro. No si le cae bien o mal a alguien, sino que hacia dónde va el país. Y yo creo que ese es un elemento en donde los candidatos de la coalición tienen una ventaja muy importante. A ver, pero... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Quiero el tiempo. Déjame terminar un concepto y después volvemos me someto a todas las preguntas misericordiosamente. Lo que pasa es que cuando se genera una discusión ya el próximo año electoral, obviamente uno tiene que decir cuáles son las propuestas de la concertación y con quién va a gobernar la concertación, qué tipo de concertación tenemos, que es una coalición muy desgastada, muy desprestigiada, muy peleada. ¿Con quién sería la candidatura si fuera Michelle Bachelet? ¿Se va a entender con Girardi y con Patricio Walker? ¿Qué en común tienen ambas personas? En lo humano, en lo económico, en la sociedad. No, pero tú me dijiste que te dijera las cosas que yo pensaba, pero esta es parte de la crítica, de la crítica nueva que incluye a quienes van a estar con Michelle Bachelet. Es que es muy importante cuál es la gobernabilidad. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas más importantes que ha pasado en Chile, a mi juicio, es que la gobernabilidad cambió de mano. Yo reconozco, lo digo hidalgamente, que durante el periodo del 90 al 2000 la concertación fue una coalición exitosa a la perspectiva de gobernabilidad, fue capaz de ponerse de acuerdo, tener un proyecto común, tenían ideas. Eso fue debilitándose y nosotros por el contrario creo que no hacíamos la pega muy bien y teníamos bastantes discusiones internas y de alguna manera se veía el conflicto. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Uno mira la coalición, uno siempre podrá tener algún tema de discrepancia, pero uno ve dos partidos que están trabajando unidos, con objetivos, digamos, sólidos, con un parlamento que vota lo mismo. También cuando uno gobierna. No, pero lo hacíamos de antes. A mí me tocó ser presidente de la UDI antes de ser gobierno y yo creo que contribuimos harto a tener un evento más de unidad. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario? El escenario es decir, el ciudadano no va a decir, mira, me cae mejor esto otro, más. No, va a decir, ¿qué es lo que yo quiero para los próximos 4 años? ¿Cómo desarrollo económicamente, socialmente? ¿Hacia dónde avanza Chile? Y yo creo que ahí va a ser un escenario en donde obviamente la ventaja de los candidatos del proyecto nuestro, de la gobernabilidad nuestra, que sí hoy día se garantiza, va a ser muy importante. Ya, por ende, para resumir, un poco la idea central es, usted no quiere que se muevan los ministros porque confía en que cuando vuelva Michelle Bachelet se va a enfrentar a estas imágenes fantasmales que la van a hacer pagar un poco el costo del desorden de la concertación. No, a mí, para ser bien riguroso, a mí estas cosas obviamente siempre se pueden discutir. Y aquí yo no pretendo, y puede ser, yo puedo convencer y ser convencido, no pretendo tener toda porque esta es una cosa de olfato. Mi impresión es que al país le conviene
que los ministros tengan el máximo tiempo posible haciendo bien su pega, pensando en el país grande, para este gobierno, para el gobierno en 4 años más, en 8 años más, es que no cambiamos el periodo que hasta final de marzo, por decir una fecha, año, por decir una fecha, aquí no hay regla común. Pero ahora, obviamente, eso es lo que yo siento que podría ser importante. Ahora, de repente puede surgir ideas que yo lo he oído, que me parecen razonables, decir, mira, hay que cambiar el ambiente, Pablo, que en esto hay que cambiar el ambiente, cambiar el escenario. Bueno, obviamente, la gracia, mira, la gracia que yo creo que existe la coalición, que esos temas hoy día se pueden discutir, se pueden conversar y no nos va a gatillar ni generar herida, al contrario, vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Estos temas al interior de la concertación hoy día serían una especie de eclosión, y cosa que lo que demuestra que la gobernabilidad cambió de manos, que es el principal activo, a mi juicio, de lo que tendrá. Nos queda claro que es un tema que se está discutiendo. Entiendo que hoy día se juntan a ver el partido de la Universidad de Chile, pero eso parece que en este tiempo podrían conversar con el presidente que si hay cambio en el equipo, ¿no? No sé, eso lo gusta el presidente. Ya, oiga, a ver, sigamos haciendo un poco de hipótesis. Si es que se sacara a los ministros, mire, ¿sabe qué es buena idea? Los vamos a sacar. ¿Habría que sacar a los 3? ¿Habría que sacar a uno? ¿Qué le gustaría a usted? No, mira, pasa que yo tengo la tesis más bien de que habría que mantenerlo, pero en el caso de hacerlo, obviamente aquellos que manifiesten un interés especial en esta materia, porque no tiene que cambiar, además que adicionalmente hay un problema adicional, de que según un ministro quiere ser candidato a parlamentario, hay que renunciar antes de la segunda semana de noviembre por un tema legislativo. Entonces podría haber una mezcla, pero obviamente aquellos que tengan un interés especial, no es hacerlo renunciar por renunciar. Que fue presidente de la U y conoce a Pablo Longueira, parece que tiene cada vez menos ganas de embarcarse. No, mira, yo de repente uno puede tener, yo conozco a Pablo hace muchos años, yo creo que tiene, como toda figura pública, tiene defectos, obviamente, yo debo tener mucho más, pero también tiene muchos méritos, y uno de los méritos es ser consistente. Lo que él ha planteado, él nunca ha dicho, mira, yo voy a ser candidato, él dijo, yo estoy disponible en el evento que sea, pero nunca ha actuado, yo no lo he visto, por lo menos. O sea, nunca ha llamado por teléfono a decir, ¿sabe qué más? Juntémonos para entrar a una candidatura que se pudo haber hecho. No lo ha hecho. Y yo creo que es un tema de educación. Mira, a mí el presidente Loya mandó una carta diciendo, digamos, que él consideraba que era importante crear una renovación en el mundo político y que él no quería seguir vinculado al Parlamento en ese caso, porque creía importante dar estos pasos. Yo creo que eso de alguna manera lo refleja, él ha estado disponible, pero no ha actuado en función de eso. Y él mismo dice que si aparece un liderazgo que aparentemente puede estar dándose hoy día, con lo de Goldman, lo digo hipotéticamente porque esta cosa hay que resolverla, más bien no todavía, él obviamente lo que piensa es que tenemos que ir en la lógica de la unidad con la mejor alternativa. Y ya lo hicimos, y la U y la gracia es que nosotros lo hicimos hace 4 años atrás, cuando apareció la alternativa de Sebastián Piñera, que no era del partido, que hayamos tenido, y le dimos el apoyo porque yo creo que aquí uno tiene que actuar con generosidad. Es una palabra a veces que es poco común en materia política, pero creo que es clave para tener éxito en esta vida. ¿Percibe que hay algo de inseguridad o temor en que este sea el único gobierno de la alianza? No, ante la posición que hoy día tiene Michelle Bachelet. No, yo creo que falta mucho por hacerlo. Yo creo que sería falso decir ni que estamos seguros ni que estamos derrotados. O sea, yo creo que estas cosas son noticias en desarrollo. Uno tiene que aprender que estas cosas son muy cambiantes. Insisto, en el 99 estuvo a punto Joaquín Lavín de ser presidente. Todo el mundo pensamos, y ahí no equivocamos, de que había que tenerlo como candidato permanente, instalado, y al final no fue la mejor fórmula porque de alguna manera era como los patitos, le disparaban, digamos. ¿Eso quiere evitar usted con los ministros? Yo creo que en parte sí, digamos, y me parece que una cosa, pero a mí me importa, la base a mí me importa, y lo digo mirando a los ojos de verdad, me interesa que los gobiernos funcionen. Si fuera un gobierno de 6 años, yo tendría menos preocupación, pero un gobierno de 4 años, donde de aquí para adelante se instale que cualquier ministro, que son figuras políticas, tiene que de alguna manera irse del gabinete a los 2 años y medio, me parece que genera cierto ruido. En una vez es inevitable por circunstancias distintas, por eso no estoy diciendo que estas cosas no sean realizables, y será que se conversará de común acuerdo y de buena forma. Noticia en desarrollo, me gustó eso. La primaria en la alianza, ¿es una noticia en desarrollo o usted le da garantía personal a Renovación Nacional, donde están preocupados de que se va a hacer primaria? Es noticia siempre en desarrollo. ¿No hay seguridad? No, la primaria, mira, no hay nadie por lo menos en el Senado, creo yo,
de la coalición que se había preocupado más del tema de primaria que yo, así que me fui a esa comisión, me he instalado haciendo indicaciones, porque creo que es un buen sistema, es un muy buen sistema para elegir particularmente candidato presidencial cuando hay dudas en la materia o cuando hay alternativas competitivas en la materia, cuando es un tema muy difícil de resolver simplemente por las directivas. Yo creo en esto aquí se voy a gastar otro minuto entero. ¿Dónde está la legitimidad electoral de una persona? En los votos que esa persona logre el día de la elección. Ahí está la legitimidad. Lo que se está pretendiendo ahora es, al momento de decidir las candidaturas, generar un espacio para que en vez de no ser nombrado por los partidos que tienen todo el derecho a hacerlo, se pueda recurrir a este sistema alternativo bastante gringo, de hecho sea de paso, no muy extendido en otras partes, creo que hay 3 o 4 países del mundo que lo tienen, en donde tú puedes generar un sistema voluntariamente, una especie de elección del candidato. ¿Cuándo se da eso? Y sigamos a lo gringo, se dio el caso de los republicanos, que tenían varios candidatos. Sí. Pero no se dio el caso de los demócratas, donde tenían un candidato natural. Entonces, las primarias van a estar listas para ser utilizadas y obviamente si hay un tema a mi juicio, de candidatos muy competitivos unos con otros, es un muy buen sistema. Si no se da, si hay un liderazgo natural... ¿Cómo está la foto hoy día? Porque, ok, Goldborn es el que está más disparado con 9. No, 9, son 14. Bueno, 14. No lo achique. No, está bien, ya, pero entre ellos no hay una distancia muy... Pero lo importante es la valoración positiva. O sea, 62% de personas que tienen buena valoración de un candidato, de una persona, a mi juicio, sí, es un candidato potencial. ¿Pero la foto hoy día habría que hacer ser primaria? No tengo tan convencido que hubiera que ser primero en un escenario como el de ahora, pero falta mucho todavía. Si la cosa así, pero podría ser definido por la encuesta. No, si la primera siempre, si no hay acuerdo, siempre va a haber primaria. Pues RN quiere primaria. No, pues claro, es que ahí yo tengo un punto. La primaria no es un fin en sí mismo, es un medio para elegir un buen candidato, porque al final el fin, entre comillas, es tener el triunfo electoral para poder diseñar un programa de gobierno. Eso es lo que a uno le importa. Entonces, si alguien cree que la primaria en sí mismo es un fin, yo creo que se equivoca, habiendo trabajado, habiendo tratado de que esto funcione, ya, pero no creo que esto sea un fin. La primaria es una noticia en desarrollo, no está definido. No, es una noticia en desarrollo, y siempre la primaria va a ser una noticia en desarrollo. Ya no se puede dar garantía hoy día de RN, pero aquí no lo vamos a hacer decir a los combos, al contrario. Si alguien dice, sabe que más igual que de la primaria, bueno, si no es problema, no hay drama en eso. Lo que yo estoy tratando de decir es que el sentido de la primaria es definir un candidato cuando hay más de una alternativa realmente competitiva. Lo otro igual puede hacerse, pero también tiene costo en materia de controversia. Las primarias no son fáciles, pregúntele dónde ha ocurrido, pregúntele usted a José Antonio Gómez con Eduardo Frei cómo terminaron respecto a una primaria bastante trucha que hicieron, que duró mucho menos de lo esperado y terminaron a Carabato. Entonces también hay que tratar de hacer las cosas con sentido común, con generosidad, pensando en lo que es bueno para el sector y por tanto para el país. Senador, en los temas de fondo del resultado de esta encuesta, yo no sé qué tan preocupado está usted. Ok, se ve una tendencia al alza, pero el alza es discreta. O sea, no, lenta pero segura. Súper exactos con esa idea. Sin embargo, ¿se preocupa usted de un hecho que llama la atención? Resulta que lo que más se ha subrayado es la economía. Buen momento económico, crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. La evaluación con respecto a la economía no es buena. Y tampoco esto se ha materializado en un gran apoyo al gobierno. Es un tema grande. A ver, yo tengo por lo menos una tranquilidad espiritual. Yo me siento haber colaborado para el éxito de este gobierno. Me siento haber ayudado, no sé si mucho o poco, pero haber colaborado para que se nombrara al candidato y haber ganado. Y yo ¿por qué? Porque yo estaba convencido de que era fundamental en Chile crecer, derrotar la pobreza y crear empleo. Eran los elementos centrales que a uno como parlamentario le pasan. Yo en la séptima región, en la región del Maule, hace 5 años atrás estábamos en 14, 12% de cesantía, cosa que es muy angustiosa. Y yo estaba seguro que como íbamos con la concertación, nadie iba a revertir el empleo, el crecimiento, la derrota, la pobreza. ¿Cuál es la tranquilidad espiritual? Que yo creo que este ha sido un exitoso gobierno en esta materia. Puede que desde el punto de vista de la emoción no haya esa vinculación de ver la buena noticia. No sé, eso ya es parte del análisis, pero un país que hoy día tiene empleo como no tenía hace muchos años.
un país que tiene crecimiento estable, un país que tiene poca inflación, un país que hay inversión, un país que la gente se viene a Chile. No sé si ustedes se dan cuenta de la cantidad de gente que se quiere venir a Chile. Antes la gente se quería ir de Chile en busca de oportunidades. Ahora de otras partes vienen a buscar oportunidades en Chile. Entonces es un país que tiene fuerza, que tiene ñeque, que está creciendo. A mí me da una tranquilidad espiritual. Que me gustaría que eso adicionalmente fuera justo. Yo creo que en la vida pública la política no es justa. Nunca ha sido justa. Y que esos hechos uno los pudiera vincular como vaso comunicante a un tipo de gobierno, obviamente lo que uno desearía. No se ha logrado en plenitud, pero creo que de a poco la gente ha ido comprendiendo que estas cosas no son casuales, sino que tenemos empleo porque había un buen gobierno, crecemos, se derrota la pobreza. A veces es una cosa muy importante con terremotos y todo. Este tipo de encuestas no lo está comprendiendo así. Puede que haya percepción, pero mira, ¿sabes qué más? No todo en la vida, mira, más, no todo en la vida encuesta y no todo en la vida es la percepción. Sí, pero muchas cosas que no, me gustaría, no te voy a decir que me gustaría que los números fueran mejores. Pero sería distinto de repente si fueran mejores por la pura parafernaria y no se hubiera hecho un trabajo de fondo para cambiar el país positivamente. Yo creo que sería mucho más desmotivador. A mí lo que me motiva, porque el problema que tenemos no es hacerlo bien, el problema es comunicar bien. Creo que el vocero está haciendo un esfuerzo grande, comunicar bien ese cambio que se ha ido produciendo en Chile. Senador, es distinto eso que lo otro. Me quedan 3 temas y poquito tiempo, así que ojalá respondan bien conciso. Pero después me interrumpe, entonces me cuesta... Los encuestados, la pregunta de qué debería tener como mejor esfuerzo el gobierno es la delincuencia. Más que el empleo y más que muchas cosas. La delincuencia número 1. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una deuda con esa promesa del candado? Yo creo que pasan dos cosas. De la mano dura. Pasan dos cosas. Primero, que obviamente que hoy día, como afortunadamente, ¿cuál es el principal problema en Chile tradición? El empleo. Afortunadamente hay empleo, si no sería el primer problema. Por eso no es la prioridad. Por eso no es la prioridad. Entonces creo que es sano que sea así, en el sentido que por lo menos logramos el empleo. Pero sí, también con la misma fuerza, creo que en delincuencia hay más cosas que hacer. Algunas no se han podido por la concertación. O sea, por ejemplo, leyes que impiden sancionar de buena forma a los encapuchados. ¿La ley Quintero? No tiene que llevar la ley. Bueno, pero sí. No, pero es que eso, pero no. Bueno, la ley de un control de manifestaciones. Pero lógico que un encapuchado pueda, digamos, libremente, digamos, pulular por las calles igual que una persona no encapuchada, presumiendo que puede haber delito en cualquier país del mundo. Hay una actitud diferente. Y eso, bueno. Pero también nos falta a nosotros en tener una comprensión de la importancia de la forma de enfrentar la delincuencia. Se ha avanzado en los nuevos sistemas que se están buscando en esa materia, pero la percepción ciudadana, yo concuerdo, no es que se haya hecho bien la pega. Entonces, tal como yo creo que en materia económica, en materia de empleo, crecimiento, pobreza, yo creo que ha habido gran resultado en esta materia. Si bien no son malos los resultados, la percepción ciudadana no es la que me gustaría en un gobierno. Bueno, pero si están estas cosas no se terminan de un día para otro. Aquí hay una cultura, había un crecimiento de la delincuencia exponencial durante los últimos 20 años que lamentablemente cuesta mucho revertir. Se ha avanzado en eso, pero todavía falta. Finalmente, la próxima semana se discute la reforma tributaria, es importantísimo. Yo le quiero preguntar, porque va a estar ahí en el Senado la discusión, ya se ha advertido un rechazo, si es que no cambian las cosas por parte de la oposición. Ahora, Hacienda en el presupuesto 2013 ya considera el monto de la reforma tributaria dentro del proyecto de presupuesto. ¿Esto puede ser considerado una presión a la hora de votar? Mira, pero hubiera sido al revés. O sea, no lo considerara y la concertación, no, tú estarías diciendo, digamos, oiga, pero ¿cómo tienen tan poca fe en la reforma que ni siquiera la consideran en el presupuesto? Entonces yo creo que es más inteligente, más razonable, es considerarla. Mira, y si se rechaza, al final, yo creo que es una demostración clara de que al final lamentablemente hay una concertación que le gusta más hacer zancadilla o no empujar el carro para el mismo lado que empujar el carro para el mismo lado. Porque a mí me parece que una reforma tributaria de esta naturaleza, en donde todos los problemas que fueron planteados al principio, o se retiraron las indicaciones, o se trataron de ayudar para generar un acuerdo, e igual no quieren esta reforma tributaria, entonces quieren que no quieren ninguna reforma tributaria. Esta tarde conversamos con el ministro Beyer y dejaba ahí una puerta junta con respecto a uno de los puntos más criticados, que es, por ejemplo, el descuento tributario por el gasto en educación. Él decía, estamos abiertos a discutir, ampliar esto a los apoderados de los liceos públicos. Pero yo pensé, eso está bien, pero a mí lo que me importa no se discute la idea, porque a mí me parece una idea sana, que de alguna manera, si uno valora la educación, es decir, en el fondo, los privados, ayúdenme en la educación, nosotros también lo llevamos a ustedes, a hacer una sociedad positiva.
Pero si es cosa de ampliarlo, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero mi impresión es que algunos, yo he visto por lo menos unas declaraciones que esto significaría un retroceso en el concepto de educación pública, así lo he visto. Entonces, pónganse, yo les pido a la concentración que y a la ciudadanía, yo sé que probablemente muchos que me están viendo que piensan como yo y muchos otros que no piensan como yo, pero reconozcamos una cosa, nosotros cuando fuimos oposición, quizás fuimos ingenuos, tratamos de empujar el carro para el mismo lado. A mí me llamó muchas veces los presidentes, como presidente de partido o como secretario general, para ayudarme para que lo ayudáramos en proyectos que nosotros entendíamos eran de bien público, algunos muy discutidos, algunos que incluso que políticamente no eran fáciles, la movilización del Estado, que eran muy complejos. Siempre estuvimos dispuestos, porque a mí me gustaría ver algo de esa misma actitud por parte de la actual concertación. Yo creo que franco, se han aprobado tantos proyectos y que han contado con los votos de ellos. Pero no, los proyectos fáciles, pero no los proyectos complejos. Y los proyectos se realizan en comisión. Entonces, yo no he visto una oposición, de aquí tenemos que mirar al final, todos somos parte del mismo suelo, convivimos, estamos en el mismo país, tenemos que ayudarnos. Hoy ya estamos gobernando nosotros, mañana podemos seguir nosotros, podrán ser otros. Pero a uno le gustaría ver un poquito más de sentido de colaboración, y en eso el presidente Piñera tiene razón. Pues yo creo que ha tenido una actitud de tratar de empujar el carro para el mismo lado. Y yo no lo he visto eso por parte de la antigua concertación. Ojalá que los fenómenos modernos ayuden a entender un país más unido y no estas cosas de zancadillas que a mí por lo menos no me interpretan. Senador Coloma, muchas gracias por este mano a mano. Muchas gracias.